Bien, buenas noches, mis hermanos. Saludamos también a los que nos ven en la página, en nuestra señal online, en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y bueno, continuamos con lo que hemos estado estudiando ya hace varias semanas. Les recuerdo que este tema de la armadura de Dios es la culminación del estudio de la teología sistemática, donde analizamos a nuestro adversario, Satanás y sus demonios. ¿Ya? La importancia de esto, no se olviden nunca, no lo olvidemos nunca, es el hecho de que nosotros debemos conocer las artimañas y cómo es que opera nuestro adversario. Cuando nosotros entendemos, conocemos cómo es que opera nuestro adversario, por supuesto que vamos a poder hacer uso de los recursos que Dios nos da de una forma mucho más eficiente y certera. Gran parte de los errores que se cometen en la lucha espiritual, específicamente contra Satanás y sus huestes, ocurre de la ignorancia realmente de quién es Él, cómo opera Él, y también de los recursos con que nosotros contamos. ¿Ya? Entonces hay mucha distorsión al respecto de eso, y lo importante de esto es que nosotros al examinar la escritura tenemos de parte de Dios efectivamente muy claro la provisión que Él nos da para esta batalla. ¿Ya? Y la batalla, recuerden ustedes que eh, nuestra misión o nuestra función en esta batalla, en esta guerra, es principal y casi exclusivamente resistir. Resistir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la guerra está ganada, Satanás ya es un ser derrotado, ¿no es cierto? Las batallas que nosotros libramos, cuando las libramos en el poder de Dios, siempre es su mano la que nos libra y la que nos saca. Y esto ha sido así desde siempre. En el Israel del Antiguo Testamento, nosotros vemos que, por ejemplo, cuando Josué va a entrar a conquistar la tierra, recuerden ustedes, el informe de 10 de los 12 espías que enviaron fue lapidario desde el punto de vista de que había gigantes y que era prácticamente imposible. ¿Ya? Entonces, sabemos que Josué no conquistó Canaán por sus habilidades militares o sus estrategias militares, ni siquiera por su preparación militar, sino que porque Dios estaba con él. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que Dios le pidió a él? Le dijo, esfuérzate y sé valiente y obedece todo lo que está en el libro de la ley. Esa era la parte de José. Con eso José iba a resistir e iba a tener victoria en las batallas que se le fueran presentando. Después otra escena clásica que tenemos es la de Gedeón, ¿no es cierto? Gedeón se va a enfrentar con los madianitas y surge un ejército de más o menos 30.000 o 32.000 israelitas, digamos, como parte de ese ejército, y finalmente la historia dice que el Señor le dice que quedaron 300, con 300. Y cuando esos 300 van a enfrentar a los madianitas, ocurre una cosa que solamente la puede hacer Dios. En primer lugar, les hace una petición y les da una instrucción de tocar una trompeta y de encender una lámpara. Y cuando eso ocurre, ¿qué pasa? Los madianitas salen de sus carpas y se empiezan a matar entre ellos. Es decir, que Dios no tuvo, como quien dice, que disparar ni una sola flecha. Y eso nos enseña que es Dios el que está en control. Entonces, cuando nosotros ignoramos primero cómo nuestro adversario opera y en segundo lugar, ignoramos o desechamos muchas veces la provisión de Dios para hacer frente a esta batalla, es cuando cometemos errores. Y ahí es cuando empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, todos estos liberadores de demonios y todas estas cosas que se dan, ¿no es cierto?, y que no están tipificadas en la Escritura. En la Escritura no hay instrucciones para expulsar demonios, ¿ya? Lo que no significa que Jesús y los apóstoles lo hicieron. Pero más que la provisión de Dios, las expulsiones de demonios, por ejemplo, correspondían a hechos puntuales generados por la presencia de Jesús y la presencia de los apóstoles. No hay instrucciones a los cristianos de cómo expulsar un demonio, ¿no es cierto? Lo único que pudiera tomarse, si es que, y todavía tendríamos que buscar efectivamente si ese pasaje pertenece a lo que se llaman los pasajes que de alguna manera se agregaron a otras versiones, a versiones más modernas de Marcos capítulo 16, ¿no es cierto? O en Marcos donde dice que este género
sale con oración y ayuno. Pero dice que sale con oración y ayuno, pero no da una fórmula para expulsar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre? ¿O qué es lo que realmente Dios nos ha provisto? Esto, la armadura de Dios. Por lo demás, el mío, fíjense, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, todo proviene de Él, todo es dado poder. Aquí está la provisión de Dios para hacer frente a las acechanzas de Satanás y sus huestes. ¿Estamos? Bueno, reconocer el conflicto, reconocer al enemigo, que es lo que hemos estado viendo. Fíjense los verbos fortalecer, vestirse, tomar, resistir. Ahí está la instrucción principal. Someternos a Dios, resistir al diablo, y dice que éste huirá de nosotros. Esa es, en esencia, la forma en cómo nosotros debemos enfrentar el conflicto. ¿Ya? Y se hizo una descripción bien específica en términos generales de cada uno de los implementos del soldado romano, y esto, por supuesto, a raíz de que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo de acuerdo a una situación, por supuesto, tristemente familiar para él en ese entonces, en que estaba prisionero, ¿no es cierto? Y lo cotidiano para él era estar encadenado a un legionario romano. Por lo tanto, el Espíritu Santo usa la imagen de este legionario, que ya se había vuelto familiar para Pablo, para describir, ¿no es cierto?, de una manera simbólica, pero real, cada una de estas piezas para, digamos, constituir y construir esa armadura que él nos está brindando. ¿Ya? Hablamos del cinturón de la verdad, que no es otra cosa que afirmarnos en la verdad, es decir, la verdad de Dios, y cuando vemos la verdad, vemos que efectivamente dice Jesús, tu palabra es la verdad, ¿no es cierto? La verdad de la palabra de Dios. También habla de cómo ceñirnos en esa verdad. Vimos la semana la coraza de la justicia, que cumple la misión de proteger nuestros órganos vitales. Sería lo que hoy día llamamos un chaleco antibalas, por ejemplo, principalmente corazón, pulmones, vísceras, ¿ya? Y hablamos de la coraza de la justicia. Y hoy día seguimos avanzando y vamos a ver calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y estamos en Efesios capítulo 6, versículo 15. ¿Tenemos lector? Bien. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Cuando se está refiriendo aquí al Evangelio de la paz y al apresto del Evangelio de la paz, no se está refiriendo a lo que dice Romanos 10:15. ¿Recuerdan el pasaje que dice, hermosos son los pies de los que predican el Evangelio? ¿No es cierto? Cuán hermosos son los pies de los que predican el Evangelio. Ahí el foco no es el calzado, son los pies, y ahí el foco es el evangelismo, porque recuerdan el pasaje anterior dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predica? Pero esto no se refiere a salir, sino que esto se refiere a resistir. Esto se está refiriendo a en qué nos afirmamos nosotros como cristianos, cuáles son nuestras anclas, por así decir, frente a los ataques de Satanás. ¿Ya? Y habla del calzado, porque hoy día, en nuestros días, por supuesto que el calzado de alguna manera ha evolucionado de una forma increíble. Si tú practicas algún deporte, vas a encontrar que hay calzado específico para cada una de las superficies, en fin, una serie de otras cosas, ni hablar del calzado militar, por ejemplo, que ha ido evolucionando de las cosas de cuero a cosas hoy día realmente flexibles, una serie de otras cosas. ¿Por qué? Porque ciertamente son fundamentales. Yo puedo estar con la coraza puesta, puedo estar con el cinturón de la verdad, pero si tengo los pies dañados, no voy a avanzar. No voy a avanzar y no voy a resistir. ¿Ya? Una de las cosas que también es importante poder traer a la mente es el hecho de que el ejército romano o Roma construyó un ejército y una milicia que cambió totalmente la historia de la guerra hasta ese entonces.
Por eso es que cuando, por ejemplo, Nabucodonosor tiene su sueño de los distintos imperios que surgirían, Roma es graficado como piernas de hierro que iban a aplastar todo, ¿ya? Porque el avance y la forma en cómo Roma conquistó territorios extensísimos de Europa, Asia y África, se debe justamente a la modificación y a la transformación de la forma de combatir por un lado y en la implementación de sus soldados. Hasta ese entonces, las cosas que se usaban para la guerra en su gran mayoría eran de carácter decorativo, plumas, pintura, pero no tenían ninguna utilidad para el combate en sí. Sumado a eso, que hay registros de que en el Imperio Romano, en la época de Jesús, prácticamente el 50% de la población andaba descalzo, descalzo, o tenía alguna forma muy precaria de proteger los pies. ¿Ya? Entonces, esa es una realidad que nosotros a veces nos cuesta asumir. Y por eso es que la importancia del calzado, en este caso, que nos va a mantener firmes, ciertamente es tan relevante en ese momento. De hecho, hoy día un ejército donde sus soldados tengan problemas de pies, como se da mucho, el famoso hongo de trinchera y todas estas cosas, finalmente es algo que inutiliza al soldado. Entonces, los romanos no solamente podían resistir por su escudo, por su coraza, sino porque además ellos desarrollaron algo revolucionario que le llamaron caliga, que era una especie de sandalia de cuero que combinaba por un lado la flexibilidad del cuero, pero por otro lado lo duro de la suela, que era hecho en base a una resina especial, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso le permitía avanzar rápidamente por distintos tipos de terreno, ¿ya? Además, los romanos, para que vean ustedes, desarrollaron el prototipo de lo que podríamos decir nosotros la, las minas antipersonal. Los romanos cambiaron toda la estrategia en la guerra. ¿Ya? Ellos, como gran parte de sus oponentes, salvo los persas, pero gran parte de sus oponentes eran hordas de personas, de ejércitos muy irregulares en un sentido y más que nada población que en un momento determinado tomaba las armas, ellos hacían de madera, ¿no es cierto?, verdaderos clavos, ¿ya?, que los ponían alrededor de su campamento, ¿ya? Entonces ellos, por un lado, resistían todo lo que pudieran tirarle por medio de la formación con sus escudos, y cuando, como se ve en la película, ¡ay!, salen todos corriendo, después ya el combate cuerpo a cuerpo, tenían tapizado de puntas, espinas, cosa que la gran mayoría de los que estaba ahí o estaba a pie descalzo o tenía un calzado sumamente precario. En realidad no sé si les interesa todo esto de la historia, pero a mí me gusta. Así que te la tienen que, igual tienen que aprender. ¿Ah? Perfecto, hay que me voy a dirigir a usted entonces. Ya. Entonces, todo eso es parte de entender qué había en la mente del apóstol, ¿ya? ¿Qué es lo que había en la mente del apóstol? Ya. ¿A qué se refiere el Evangelio de la Paz? Vamos a ver Colosenses 1:23 primero. Entonces, está claro, calzados los pies con el apresto del Evangelio. Es decir, estoy firme, ¿ya? Y además me puedo desplazar por terrenos escabrosos. Esta figura la tenemos que llevar ahora nosotros a la realidad de vida. Es una figura. ¿Cómo nos calzamos nosotros el Evangelio? ¿Y a qué se refieren los distintos terrenos? El Evangelio, la seguridad que tenemos nosotros en el Evangelio, que no estamos hablando de evangelismo, el Evangelio que nos salvó nos da la seguridad y la firmeza para avanzar en los distintos tipos de terreno que nos tocan vivir, dificultades, situaciones difíciles, enfermedades, lo que sea. A veces en nuestra vida parece que vamos caminando por lugares más suaves, otras veces parece que el camino se pone muy escabroso. A eso se está refiriendo. Por eso es que Colosenses 1:23 tiene la clave acá, o una de las claves. ¿Qué dice? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe,
y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, ¿puedes repetirlo, Carlito, un poquito más lento? Mira. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin firmes, moveros, firmes en la fe y sin moverse, o sea, bien posicionados. y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La esperanza del Evangelio. Ya no es una esperanza salvífica, ya somos salvos. La esperanza del Evangelio significa la esperanza en que todos... Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En nada intimidados. Estoy firme. Soy un hijo de Dios. Estoy calzado con el Evangelio de Cristo. Y estoy firme, ¿no es cierto? Y no intimidado por los que se oponen. Ya vamos a ver más claramente eso. Para ellos es perdición, más para vosotros salvación. Y esto de Dios. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahí nomás. Entonces, no solo se nos ha concedido creer en Él, sino padecer por Él. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en la verdad, cuando estamos calzados con el Evangelio de la paz, ten por seguro que va a haber gente que se va a oponer, como dice el versículo 28. Pero ¿cuál es nuestra respuesta a eso? No somos intimidados. No debemos ser intimidados. Recuerda que el único temor que debemos tener nosotros es el temor a Dios, el temor de pecar contra Él. Porque cuando pecamos contra Él, estamos desechando su cobertura. ¿Ya? Yo no te doy cobertura a ti cuando la gente dice, pastor, deme cobertura. ¿De qué querés? ¿Chocolate, vainilla? No, la cobertura la da Dios. Yo puedo orar por ti. Te puedo cobijar en la iglesia. Pero la cobertura la da Dios. Dios es quien nos cubre. Pero ¿cómo es que nosotros no pecando contra Él? No pecando contra Él. ¿Ya? Entonces, el Evangelio de la paz. Ya vamos a ver a presto. El Evangelio de la paz. Y aquí vamos a hacer la diferencia entre lo que es el evangelismo, que es lo que decía Romanos 10:15, con el calzado del Evangelio de la paz. Obviamente, para hacer evangelismo tengo que estar calzado con el Evangelio de la paz, porque en la medida que resisto, también avanzo. Mi avance no es atacando, mi avance es resistiendo. Yo voy así, con el calzado del Evangelio, el escudo de la fe que vamos a ver después, la coraza, todo eso. Así vamos avanzando. No vamos avanzando así, no peleamos contra Satanás, nosotros resistimos a Satanás. Y a medida que vamos resistiendo, él va huyendo y nosotros vamos avanzando. ¿Ya? Romanos 5, 1 al 10. Búsquenlo todo y lo vamos a ir desglosando. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Justificados, pues, por la fe. ¿No es cierto? Y la fe no de nosotros, sino de Dios, un regalo de Dios. Y eso que Jesús hizo por nosotros, ¿qué es lo que produce? Paz con Dios. Cuando yo me calzo el Evangelio de la paz, ¿no es cierto? Es porque ya no soy enemigo de Dios. ¿Ya? Ahora Dios está conmigo. Yo no puedo ir donde Dios, pero Él, en su infinita gracia, ha decidido estar conmigo. Yo no podía ir a Él, ¿se entiende eso? Pero Él vino a mí y me reconcilió. Entonces ya no soy su enemigo. Por eso es que si Dios por nosotros, ¿quién
contra nosotros. Recuerdan el pasaje anterior, en nada intimidados. Satanás va a tratar de meternos miedo. Miedo a la enfermedad, miedo a esto, miedo. Él gobierna sobre el miedo. Porque con el miedo nosotros, ¿qué hacemos? Cedemos. ¿Ya? Cedemos a las demandas de Dios. Sigue. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que leamos estos pasajes, recuerda que nunca nosotros somos los actores principales y solamente somos receptores. Somos receptores, no tenemos nada y no aportamos nada al proceso de salvación. ¿Ya? ¿Por quién? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Cuando Satanás arremete contra mí, lo que me mantiene firme es que soy hijo de Dios. No por mérito, sino por gracia. Pero soy su hijo. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y podemos ir insertando como un rompecabezas todo este conocimiento. ¿Para qué? Para que Él no nos intimide. Cuando analizamos las artimañas de Satanás, una es el engaño y el otro es el temor, el miedo. El miedo a las circunstancias. Sigue. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjense, y no solo esto, no solamente nos gloriamos en la esperanza, sino que también en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque ahora las tribulaciones adquieren otra dimensión. Las tribulaciones, ¿qué es lo que van a producir en nosotros? Paciencia, fruto de paciencia. Nosotros en nuestra naturaleza carnal no queremos tribulaciones, nadie las quiere, por lo menos en su sano juicio. Ahora, como hijos de Dios, tampoco las queremos. Pero el tema es que van a venir, porque así como se nos ha concedido creer, también se nos va a conceder sufrir por causa del Evangelio. Pero ese sufrimiento no es destructivo, es constructivo, porque ¿qué va a producir en nosotros? Paciencia. ¿Cómo voy a desarrollar el fruto de la paciencia si no estoy sometido a situaciones, personas o cosas que van a alterar mi tranquilidad, mi paciencia? ¿Ya? Ahora, ¿soy capaz de seguir a Jesús aun cuando estoy en una situación de prueba? Esa es la pregunta que tengo que hacer. ¿O voy a seguir a Jesús, a Dios, solamente si las cosas están dentro de un marco donde mi tranquilidad, mi paciencia no sean alteradas? ¿Ya? Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y la paciencia, versículo 4, Ciencia, prueba, y la prueba, esperanza. hay una coordinación, hay una concatenación en eso, ¿no es cierto? Llegamos a la esperanza. Y el versículo 5 dice, la esperanza, Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ahí viene la obra sobrenatural de Dios, la esperanza no nos avergüenza, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense una vez más, cuando lean estos pasajes, cuando leamos estos pasajes, siempre veamos la el total control de Dios en todo. Nunca somos nosotros, nunca somos nosotros. Cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, éramos enemigos de Dios, ¿no es cierto? Y estábamos completamente imposibilitados de cambiar tal condición. Cuando fuimos cambiados, fuimos justificados, automáticamente estamos en paz con Dios y por lo tanto somos ahora ya depositarios no de su ira, sino que de su gracia. Y entonces cuando hemos nacido de nuevo, verdaderamente vamos a experimentar la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque hemos nacido espiritualmente. Si yo estoy muerto espiritualmente, no hay batalla que pueda combatir. No puedo pelear espiritualmente si estoy muerto espiritualmente. ¿Ya? Ahora dice, ¿por qué? Porque Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, Él murió por nosotros. ¿Ya? Por eso es que nadie puede alcanzar el estándar de Dios. Nadie va a decir, mira, yo en realidad quiero arreglar algunas cosas antes de... No, nunca va a suceder eso. ¿Ya? Nunca va a suceder eso. Y Él murió por nosotros siendo impíos, enemigos y todo lo que eso significaba. Y acá va a dar una, digamos, una figura que nos va a aclarar un poquito más el tema. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está diciendo, quizá alguien morirá por alguien bueno. Quizá, quizá. Lo que a su vez, entre líneas está diciendo, jamás alguien morirá por alguien malo. Voluntariamente hablando. ¿No es cierto? Ese es el punto. Ahora, nosotros no somos el bueno, somos el malo. ¿Ya? Y si en nuestra naturaleza humana jamás voluntariamente moriríamos por este, quizás por este, fíjate lo que hizo Cristo. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Más Dios muestra su amor por nosotros, que es gracia, no mérito. Nunca, nunca. ¿Ya? 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense, esto es fundamental porque en un mismo lugar está la totalidad y la total perfección del amor de Dios por los suyos, y en ese mismo lugar está la ira de Dios sobre aquellos que no son los suyos. ¿Ya? Dios o ama incondicionalmente o aborrece totalmente. Yo merecía esto, pero Él me dio esto. Y al darme esto, o para darme esto, yo tenía que estar en paz con Él. Yo no podía ponerme en paz con Él. Él me pone en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Y eso es lo que yo me calzo. Por eso es que un cristiano jamás, jamás va a confiar en sus recursos, porque no los tiene. Porque no los tiene. Tiene que confiar completamente en Dios. Confiar en Dios significa obedecer a Dios. Obedecer a Dios. ¿Ya? Si Dios dice para allá, para allá. Sigue. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Somos salvos por su vida. ¿No es cierto? Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, el Evangelio, el apresto, el calzado del apresto del Evangelio del creyente no es el evangelismo, es la certeza, la firmeza de que somos hijos de Dios, de que somos hijos de Dios y que hemos sido comprados por Él, en que Él nos ha amado, ¿no es cierto? Y que somos objeto de su amor y su gracia y no de su ira, ¿ya? Ese es el evangelio que nos sostiene. Entonces, cuando Satanás, esto es igual que la historia de las dos casas, una está sobre la roca y la otra en la arena, bueno, al igual que las dos casas van a venir tempestades todos, pero la nuestra nunca se va a destruir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Entonces, el calzado, el apresto del calzado del Evangelio de la Paz significa la firmeza del creyente. Yo estoy firme no por mis recursos,
sino porque Dios está conmigo. Dios en su infinita misericordia ha decidido estar conmigo. Ha decidido amarme en vez de aborrecerme. Ha decidido salvarme en vez de condenarme. ¿Ya? Ha decidido darme su espíritu en vez de dejarme muerto espiritualmente. ¿Se entiende la diferencia entre Evangelio de la Paz y evangelismo? Obviamente, cuando estoy firme en el Evangelio de la Paz, voy a avanzar en el evangelismo. ¿Ya? En el evangelismo. Veamos, bueno, finalmente, nuestra firmeza para hacer frente a las potestades viene por el hecho de que Dios está de nuestro lado. ¿Ya? ¿Recordamos Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ya, fíjense. ¿Qué tiene que hacer Josué? ¿Qué tiene que hacer? ¿Esforzarse en qué? Antes le dijo qué cosa. Cuida de hacer todas las palabras de la ley, ¿no es cierto? Esfuérzate en eso. Y sé valiente para hacerlo. Porque muchas veces va a parecer peligroso obedecer a Dios. A los apóstoles les resultó peligroso, pero Pedro dice, piensen ustedes, al Sanedrín, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Obedecerle a ustedes o obedecer a Dios? Mejor obedecer a Dios que a ustedes. Pero eso tuvo un costo para ellos. A veces el obedecer a Dios tiene un costo, ¿no es cierto? Por eso es que debemos estar firmes en la verdad, pero también tenemos que estar firmes en el Evangelio, en quienes somos, hemos sido salvados por gracia. Y entonces dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué le dice después? Yo. Es lo que sigue. Y, y Josué mandó a los oficiales del pueblo, diciendo, No, pasad... no, 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 no. El mismo versículo 9, perdón. Ay, no. Voy a retroceder. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿A qué pasaje se podría parecer eso en el Nuevo Testamento? Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Dice, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, no seas intimidado, recuerden, para que no seamos intimidados con nada, decía el apóstol Pablo. ¿Ya? Alguien me dijo, uy, pero ¿por qué enseñamos tanto acerca del diablo? Tienen miedo de nombrar al diablo, pero no lo conocen. Tenemos que hablar del diablo. Tenemos que conocerlo, tenemos que conocer la estrategia. Tenemos la bendición de que en el manual que el Señor nos ha dejado nos dice, así opera el enemigo, así tienen que resistirlo. ¿Qué mejor que eso? Esfuérzate valiente, ¿cierto? Yo estaré todo el tiempo contigo. Es lo mismo que Jesús le dice a sus discípulos cuando está por ascender, ¿recuerdan? Mateo 28. Y de hacer, claro, y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándolos. O sea, esa es la parte que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál es la garantía? Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa que Dios le hizo a Josué, 3000 años después, la hace Jesús a sus primeros apóstoles. Hoy día, 5000 años después de Josué, Dios nos la hace a nosotros. Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es mi firmeza. Esa es tu firmeza. Satanás no puede botarme a menos que yo me suelte de Dios. ¿Ya? A menos que yo me suelte de Dios. A menos que yo deje de creer en Él y crea más en la circunstancia, en la tentación, en lo que sea. ¿Ya? Romanos 8, 28 al 39. Firmeza, la firmeza de quienes somos, de lo que Dios ha hecho, en lo que nos ha, cómo nos ha puesto, cómo nos está transformando y cuál es nuestro destino. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a los que amamos a Dios, lo que ocurra, las circunstancias que se den, ayudan a bien. ¿Ya?
ayudan a bien. ¿Por qué? Porque hay un propósito que Dios tiene con nosotros. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él me amó antes de hacerme. Esto no funde los fusibles, pero eso es lo que dice la Biblia. Antes de crearme, Él ya me amaba. Antes que fundara el mundo, dice, ya me amaba. Entonces, por eso es que Dios viene a nosotros en un momento de nuestra vida y dice, el versículo 30, ¿y a los qué? Y a los que predestinó, a estos también llamó. Los llamó. ¿En qué? Un momento de tu vida Dios te llamó y tú le escuchaste y le obedeciste porque siempre fuiste su oveja. ¿Ya? Antes, como el hijo pródigo, era una oveja descarriada, pero Él te llamó y volviste al redil. ¿Ya? Volviste al redil. Y a los que llamó, Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. todo ese es el evangelio de la paz. Él nos predestinó, Él nos llamó, cuando nos llamó nos imputó la justicia de su Hijo, que estaba preparada de antes de la fundación del mundo, pero en ese momento, en conceptos temporales para nosotros, la hizo, por decirlo de alguna manera, evidente o efectiva. Y desde ese momento entonces, Él dice que también nos lleva ahora al siguiente paso, que es el que estamos esperando todos nosotros, nos va a glorificar. Para nosotros, tiempo futuro, para Él, tiempo pasado o atemporal. ¿Se entiende? Entonces ahora dice, eso es el Evangelio de la paz. Todo eso hizo Dios por mí, sin merecerlo. Y eso es lo que me da la firmeza para mantener mi posición como su hijo, frente a las acechanzas del enemigo. Frente a las acechanzas del enemigo. Las acechanzas del enemigo no deben intimidarnos. Un día seguramente va a haber persecución, las cosas se van a poner más difíciles. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué nuestros hermanos de los siglos, de los primeros siglos, fueron capaces de, con gozo, ir a la muerte? No porque eran masoquistas, no porque querían, sino porque sabían en quién habían creído. Ellos estaban firmes y aunque Satanás los torturó y les quitó la vida finalmente, lo único que hizo fue adelantar su glorificación. ¿Ya? Lo único que hizo fue adelantar su glorificación. Ahora va a decir, ¿qué pues? Pablo va a empezar en una especie de retórica a hacer preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pausa. Hay enseñanzas heréticas que le dicen a la gente que la salvación se pierde. ¿No es cierto? ¿Cómo puedes estar firme tú si la salvación se pierde? ¿Dónde es que nosotros participamos? Yo no tengo ninguna participación en mi salvación, ni tampoco puedo desalvarme. No tengo potestad ni para salvarme, ni para, no sé si existe la palabra, desalvarme. ¿Se entiende? Es un acto de la voluntad de Dios y es perpetuo, como el pacto de Dios con Israel. Porque Israel todavía existe, porque Dios hizo un pacto perpetuo con ellos. Y aunque ellos han sido infieles y siguen siendo infieles, ahí está. Y si dijo que lo iba a bendecir, lo sigue bendiciendo. Dios, su pacto es perpetuo. Y entonces Él dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Viste? Ahora, si dijera ahí, yo me justifiqué, o uno tiene que justificarse, claro. Cuando alguien dice que se ganó, que puede perder la salvación, entonces implica que se la ganó. Porque no puede perder algo que no es de él. ¿O sí? Sigue. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Pausa. ¿Quién es el que te va a condenar?
si no fuiste tú el que pagó? Cristo el que murió. Es un precio perfecto y perpetuo. ¿Ya? Ahora, si alguien dice la típica, bueno, ¿y cómo este cristiano y se bautizó? Yo, mira, en realidad yo no sé si es o no es. La Biblia dice, cuando alguien está en esa posición, tenlo por gentil. En una de esas, ella al final de los tiempos se activa o nunca fue y se muere en el infierno. No lo sé. Pero eso no significa que la salvación se pierde. Todos los hijos de Dios tenemos altos, bajos, pero estamos en el camino. En el camino y perseveramos, nuestra vida tiene que tener fruto. Y evidentemente tiene fruto. No el que le gustaría a mi esposa, pero el que sí le gusta y satisface a Dios. Y siempre necesitamos más, 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 más. Porque nosotros tendemos a mirar siempre al lado. ¿No es cierto? Mi hermano, mi hermana o lo que sea. Entonces, aquí está dejando en claro, porque la firmeza de un hijo de Dios es que una vez que Dios me salvó, esa salvación es perpetua. Nunca más voy a volver a la posición de la que Él me sacó. Y mi destino es la glorificación. Ese es mi destino. ¿Ya? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ni siquiera nosotros intercedemos por nosotros. Nosotros no tenemos arte ni parte en esto. Lo único que puedo hacer yo es obedecer a Dios. El que me ama, obedecer a mis mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si Él dice, predica el Evangelio a toda criatura, predica el Evangelio a toda criatura. Si Él dice que me eligió ante la fundación del mundo, me eligió ante la fundación del mundo. Si Él me dice que Él ya tiene sus ovejas contadas, y cuando entre la última oveja a su redil, Él sacará a la iglesia, así va a ser. Y si Dios ya lo salvó, ¿por qué intentan de que predicar si el Dios ya sabe quién? Dice, estamos aquí para obedecer, no para cuestionar las órdenes de nuestro comandante en jefe. No se, las órdenes, mi judicial, no se cuestionan, se obedecen. ¿Ya? Y eso es lo que nos falta a nosotros, disciplina. Si Dios dice, te elegí ante la fundación del mundo, ¿queda claro eso? Perfecto. ¿Merecía eso? No. ¿Me lo dio por gracia? Me lo dio por gracia. Punto. Ahora que te salvé, compórtate de esta manera y para comportarte de esta manera ni siquiera vas a usar tus recursos. Yo te voy a dar el Espíritu Santo que soy yo mismo dentro de ti. Y tú tienes que desarrollar en función de eso. Estas son las herramientas. Esto. ¿Ya? Sigue. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Sigue con las preguntas retóricas, por si acaso no nos quedó claro. ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así como el mundo nos ve. Antes, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ven, por medio de aquel que nos amó, no por medio de nuestros recursos. No hay nada en nosotros, por medio de aquel que nos amó. Eso es lo que nos mantiene firmes, calzados los pies en el apresto del Evangelio de la paz. Todo mi sostén, ¿no es cierto? Y la firmeza que puedo tener es porque soy un hijo de Dios. ¿Ya? Lo cual estoy seguro, Por si ya no te quedó claro. por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo Pausa. alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Ni ninguna otra cosa creada, eso nos incluye a nosotros. Yo no puedo perder mi salvación, porque ni siquiera pude ganar mi salvación, tampoco puedo perder mi salvación. ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la salvación no se pierde. Estamos firmes en eso. El mismo apóstol Pablo dice, si ahora hemos sido librados del pecado, ¿es para que sigamos pecando o pequemos más? La respuesta de Pablo, ¿cuál es? Por supuesto que no. Fuimos librados de eso. Ahora luchamos contra el pecado. Ahora
caemos a veces en pecado, pero no practicamos el pecado. Y eso evidencia un fruto en nuestra vida. Y cuando caemos en pecado, hay dolor, hay arrepentimiento, hay restitución. Mi abogado, mi defensor es Jesucristo y Él me restaura. Y cuando viene a acusarme Satanás, entonces Dios me defiende. ¿Ya? Ese es el proceso. Esa es la firmeza. Esa es la certeza. Por eso es que puedo estar firme, y lo repetía una y otra vez en los pasajes, estad firme. En este caso, por medio del Evangelio, el apresto del Evangelio de la paz. Estar apresto significa estar preparado, ¿no es cierto? Un apresto siempre era todo aquello que se preparaba previo a un asalto, a un ataque, a algo que iba a suceder. Yo sé que en algún momento Satanás me va a atacar y yo estoy firme, tengo que estar atento a eso, ¿cierto? Pero no puedo dudar del Evangelio de la paz. No puedo decir soy, no soy, seré, lo perdí. No, eso es una herejía, es una herejía. Que haya personas que se llaman cristianos y viven como paganos o creen mentira, esa es otra cosa. Pero la salvación es algo que Dios da y lo da de manera perpetua. Es un pacto de Él hacia nosotros. ¿Y sabes cuál es el testigo? ¿Se acuerdan cuando Dios juró a Abraham? ¿Por quién juró? Por Él mismo. No juró por Abraham ni por la tierra, no, juró por Él mismo. Es algo perpetuo y es algo que no se puede, aunque quisiéramos, perder. ¿Ya? Entonces, ese es el Evangelio de la Paz. Por supuesto, el Evangelio de la Paz nos va a llevar a avanzar el evangelismo, que es la ordenanza que tenemos, pero quería que nosotros supiéramos eso. Eso nos mantiene firmes. Tenemos que proteger nuestros órganos vitales, tenemos que estar apretaditos en la verdad, pero si estamos descalzos, no vamos a poder avanzar ni resistir mucho. ¿Ya? Un buen guerrero con los pies dañados no sirve. No sirve. Ok, ¿alguna pregunta? A los que les gusta la historia les recomiendo en Netflix. Está la historia de los hermanos Aster, que fueron los que finalmente se separaron y, ya que estamos hablando del calzado, nada que ver con esto, esto es un paréntesis, pero de ahí sale Adidas y Puma. Oye, la historia es extraordinaria. La historia de los Astel, como alemán, sí, en Netflix, sí. Durante la guerra ellos desarrollaron el calzado deportivo espectacular. Entonces, si les gusta, ¿no? Si no, vean Esposa Joven. Okay, ya, ya. ¿Alguien puede orar arriba? Señor, te agradecemos. Perdón. Señor, te agradecemos por este estudio, Padre, por permitirnos asistir, aprender más de tu palabra, Señor. Te agradecemos por todas las cosas que tú nos entregas, Señor, que es mucho más de lo que merecemos, Padre. Te agradecemos por salvarnos, Padre, y te pedimos por cada cosa que hacemos que no es en tu nombre, Señor. Te pedimos también por nuestra iglesia, Señor, para que tú la bendigas, Padre, y podamos seguir estudiando tu palabra, Señor. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.